Tero. Es un ave de unos 30 centímetros, acostumbrada a vivir en el suelo, habitando en terrenos abiertos como praderas y también ambientes acuáticos. Dorsalmente y en la cabeza cubierto por un plumaje color pato grisáceo. En el pecho es color negro y hacia el pico se dibuja una línea negra que cubre hasta su frente. El iris es rojo, al igual que su anillo ocular, el pico rosado y en su punta negro. En la nuca lleva una cresta en forma de línea. El abdomen es color blanco y las patas rojas. En la parte dorsal de las alas con una gran variedad de colores brillantes, que van desde el marrón rojizo, el magenta y amarillo, al azul verdoso. Estas aves tienen varios depredadores y los ambientes en los que viven suelen ser áreas abiertas, en donde se encuentran muy al descubierto para estos últimos. Es por eso que al sentir alguna presencia amenazante, estos comienzan a realizar sus sonidos de alarma. Cuando se encuentran en su periodo reproductivo, estas aves se vuelven muy territoriales, más estando con sus huevos en el nido o con sus crías. Se muestran muy agresivas para ahuyentar cualquier amenaza. Incluso llega a realizar vuelos rasantes contra sus depredadores. En su pecho, rodeado por plumas negras, podremos observar cómo exhiben ante una amenaza sus espolones de color rojo, los cuales en forma de punta sirven a estas aves para atemorizar a sus predadores. Esta particularidad de parecer un ave atemorizante es la estrategia que estos han desarrollado evolutivamente para poder sobrevivir. Lo cierto es que los teros son inofensivos. Son insectívoros, también se alimentan de otros pequeños invertebrados. Esta ave se distribuye por gran parte de Sudamérica y en Centroamérica, por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y sur de México. También conocido como tero común en Argentina y Uruguay, como queltehue en Chile. Es un ave nativa de gran parte de América del Sur y del extremo sur de América Central. Pertenece a la familia de los caráridos, que incluye chorlos y avefrías. Su alimentación se basa en insectos y otros pequeños animales. A menudo se la encuentra cercana al agua, aunque también se suele ver en pastizales y parques abiertos en poblados. También se pueden llegar a ver en zonas más urbanizadas, en techos de edificaciones. Presenta un comportamiento muy territorial con su nido y crías. Anida en el suelo. Su coloración es mayoritariamente grisácea, con un notable pecho negro. Tero real. Esa fue la vocalización de alarma del tero real. Esta es una ave costera de unos 34 centímetros. Sus patas son muy largas y color rojas, con un iris rojo y plumaje dorsal negro, ventralmente blanco. Pertenece a una familia distinta al tero común. Se distribuye por el norte de Chile y centro-este de Perú, hacia el sureste de Brasil y centro de Argentina. Habita en bordes de cuerpos de agua, ya sean salobres o de aguas dulces. Estas se alimentan de pequeños invertebrados que encuentran en las costas. Se trata de un ave playera de patas muy alargadas y finas de color rosado. El cuerpo es esbelto y de una coloración blanca ventralmente
y negro dorsalmente. Su distribución abarca gran parte del continente americano. Ostrero común. También conocido como ostrero americano, ya que se encuentra en gran parte de las costas de Norte, Centro, el Caribe y Sudamérica. Su tamaño es de unos 35 centímetros y habita solamente en costas marinas. Ventralmente blanco y dorsalmente pardo, con cabeza y pecho negro. Su pico es grande y rojo. Su iris es amarillo y alrededor del ojo es de color rojo. Como su nombre indica, el ostrero se alimenta de ostras y otros invertebrados marinos. Su pico es grande y fuerte, es ideal para abrir moluscos. Algunas poblaciones son migradoras en el Caribe y parte de Centroamérica. Sus nidos son pequeñas depresiones en el suelo sobre la arena, en donde ponen sus huevos. Es también conocido como ostrero pardo, pilpilén, ostrero americano, ostrero pío americano, caracolero o cazaostras. Ostrero común. Es un ave playera propia de costas marinas en gran parte del continente americano. Se alimenta de ostras y otros pequeños animales marinos. Presenta una coloración parda en el dorso, la parte ventral blanca, cabeza y cuello negros. Chorlito de collar. Este pequeño chorlo mide 13 centímetros y posee un solo collar de plumas negras ventralmente. Dorsalmente pardo y ventralmente blanco, con una mancha negra encima de la frente, un pico negro junto a una franja negra que sigue hasta su ojo y un collar negro en la zona ventral. Sus patas son de un color claro. A la mitad de su cabeza y cuello, entre la zona dorsal y ventral, presenta tonos canela. Puede ser observada a orillas de lagunas, costas marinas o bordes de ríos. Son muy corredoras y se las ve realizando carreras rápidas para atrapar insectos y otros pequeños invertebrados de los que se alimentan. Su vocalización es un agudo pitido que se escucha en estas escenas. Lo realiza durante el cortejo para llamar la atención de la hembra. Se distribuye por gran parte de Sudamérica y en Centroamérica, hasta el centro de México, incluyendo algunas islas del Caribe. Su nido es una pequeña depresión en el suelo. Es también conocido como chorlo de collar, chorlitejo collarejo, chorlitejo de azara, playero collarejo, chorlo de collar, chorlo acollarado o turrillo. Becasina de bañado. Es un ave de unos 27 centímetros, cuya distribución abarca gran parte de América del Sur. Habita en campos inundados o en cercanías del agua. Presenta un pico largo y fino, de color amarillo verdoso. Su coloración es parduzca, con garganta y vientre blanco.
Su dorso es más negruzco, con líneas blancas. Se alimentan de pequeños invertebrados, incluso de materia vegetal. Chorlo pampa. Es una especie escasa, con muchas probabilidades de observarla en la costa bonaerense. Estas escenas fueron realizadas en la albufera de Mar Chiquita. Estas aves eligen esta región para pasar su periodo de reposo sexual, razón por la cual se las observa con este plumaje. En su periodo reproductivo su plumaje se vuelve más negro y blanco, con manchas dorsales que incluyen tonos dorados. En estos casos no se la observa de esa forma, ya que para reproducirse cruza todo el continente americano y lo hace en regiones árticas de Norteamérica. Una vez que finaliza, vuelven a migrar a Sudamérica. Durante su migración pueden ser avistados en todo el continente americano, inclusive se han avistado en Europa. Se lo puede hallar en ambientes acuáticos y costas marinas, en donde se alimenta de invertebrados. También se lo observan en áreas rurales. Se lo puede observar formando grupos, como en este caso. Es un ave desconfiada, de unos 22 centímetros. Es migradora y aquí en esta región de Sudamérica es en donde pasa su periodo de reposo sexual. Durante su periodo reproductivo migra hacia el norte y se reproduce en regiones árticas de Norteamérica. Habita en costas marinas, ambientes acuáticos y también en áreas rurales. Se alimenta de insectos y otros invertebrados. También suelen haber avistamientos de esta especie en Europa. Se lo conoce también como chorlo dorado, chorlito dorado americano, chorlito dorado menor. Pitotoy chico. Es un ave playera migratoria procedente de regiones boreales en Norteamérica, en donde cría, desplazándose para pasar sus inviernos en regiones de América Central, el Caribe y América del Sur. Habita en aguas someras, donde atrapa insectos y otros pequeños animales. Su plumaje presenta un gris manchado en el dorso, con vientre blanquecino. Su pico es corto y tiene el mismo largo que su cabeza. Sus patas son alargadas y de color amarillo. Actualmente su estado de conservación es vulnerable. Esto se está dando últimamente debido a la pérdida de hábitat y la caza. También conocido como archibebe patigualdo chico o playero menor de patas amarillas. Se trata de un ave playera migratoria. Esta se reproduce en regiones boreales de Norteamérica y pasa sus inviernos en gran parte de Sudamérica y Centroamérica. También han habido registros al oeste de Europa. Estas aves se pueden observar, como en este caso, alimentándose en aguas someras, ya sea de insectos, pequeños peces o crustáceos. En la parte superior del cuerpo presentan una mezcla de manchas blancas, grises, marrones y negras. La parte inferior es blanca, con rayas marrones en pecho y cuello. Sus patas son amarillas. Se diferencia del pitotoy grande por ser de menor tamaño. Además, el pico del pitotoy grande es más largo que la longitud de su cabeza y con una muy leve inclinación hacia arriba.
En el caso de nuestra especie, su pico es recto y proporcional al largo de su cabeza. Pitotoy grande. Es un ave playera de tamaño mediano, con un pico fino, alargado y con una mínima inclinación hacia arriba. Realiza extensas migraciones desde regiones boreales de Norteamérica, donde se reproduce, y pasa sus inviernos desde el sur de Estados Unidos a toda Sudamérica. Se alimenta de pequeños invertebrados en aguas someras. Becasa de mar. Aquí se observan ejemplares en Punta Rasa, en la costa bonaerense, y por los tonos de su plumaje, estos ejemplares se encuentran en su periodo de reposo sexual. Esta ave mide unos 33 centímetros, posee un pico largo, fino y puntiagudo, que se curva levemente hacia arriba, rosado desde la base hasta la mitad del mismo, en reposo. Su plumaje de reposo es pardo grisáceo, con el vientre blancuzco. Se alimenta de invertebrados y es un ave migradora, que se reproduce en regiones árticas en Norteamérica y fuera de su periodo reproductivo migra hacia la costa atlántica argentina, también el litoral, el sur de Paraguay, Uruguay, sur de Brasil y sur de Chile. Playerito pectoral. Es un ave playera migratoria de tamaño mediano, que se reproduce en el hemisferio norte sobre el círculo polar ártico, tanto en Siberia como en Norteamérica, pasando sus inviernos en el sur y centro de Sudamérica, sur de Australia y Nueva Zelanda. El pico es negro con la base amarilla, el dorso del plumaje es parduzco. El pecho contrasta con su vientre blancuzco. Presenta una ceja blancuzca. Habita pastizales húmedos en donde se suele alimentar de insectos. Playero zancudo. Es un ave playera de unos 22 centímetros. Se diferencia de todas las que se ven aquí por tener el pico más alargado y levemente curvado hacia abajo. El plumaje presenta gris parduzco en el dorso y blanquecino en la parte ventral. También una ceja blanquecina. Estas especies son migratorias. Estas crían en el Ártico en Norteamérica y migran en sus inviernos hacia Sudamérica y parte de América Central y el Caribe. Se alimenta de pequeños invertebrados en playas de mar o de lagos y lagunas. Playerito rabadilla blanca. Esta ave mide unos 15 centímetros y se lo ve en costas marinas o orillas en ambientes acuáticos, alimentándose de invertebrados. Se reproduce en regiones árticas en Norteamérica y luego migra hacia Sudamérica en la costa atlántica, desde el sur de Brasil a Uruguay y hasta Tierra del Fuego en Argentina. En su migración pasa por todo el este de Norteamérica, este de Centroamérica, el Caribe y gran parte de Sudamérica. También se han avistado en Europa y vagantes en otras partes del planeta. En esta escena son los de menor tamaño. Los de mayor tamaño son otra especie de la que hablo en otro video. El rabadilla blanca presenta estrías en los laterales del vientre. Playerito unicolor. Es una pequeña ave playera de unos 18 centímetros. Presenta pico negro con base amarillenta. Las patas son negras. La cola se divide transversalmente por una franja oscura. Esta ave es migratoria, cría en regiones árticas de Norteamérica y el este de Siberia, y pasa sus inviernos en América del Sur. Habita en playas de lagunas o de mar, en donde se alimenta de insectos. Phalaropo común.
Mide unos 23 centímetros. Esta ave migratoria habita en praderas de Norteamérica, donde se reproduce. Para pasar el invierno, migra hacia el sur en los Andes y el cono sur en Sudamérica. Allí habita lagunas y mares en donde se alimenta de pequeños invertebrados. El dorso es gris claro y el vientre blanco.